Saludos y bendiciones, amigos, hermanos y familias de Vida 123. Aquí nuevamente su servidora Esther Rosa Martínez con un episodio bien personal. Este episodio es real, ¿verdad? Porque me toca a mí personalmente y es emotivo. Es un episodio en el cual, ¿verdad?, yo voy a compartir con ustedes detalles de una batalla que yo llevo propia, que he estado peleando por los últimos años, ¿verdad? Y por los últimos meses más aún. Y sé que muchos tal vez están en la misma situación con ellos o con algún familiar, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre las condiciones autoinmunes que causan dolor crónico. Los síntomas, los estudios recientes que muestran el aumento, ¿verdad?, de estos diagnósticos. ¿Quiénes son los más propensos a tener estas condiciones? ¿Cómo afecta a la persona y a su familia, ¿verdad? Y cómo podemos acompañar a la familia, a la comunidad y a la iglesia también, ¿verdad? Como nosotros como iglesia podemos darle support. Y sobre todo, ¿verdad?, veremos cómo la palabra de Dios ilumina el camino de quienes viven con dolor, ¿verdad? De quienes estamos viviendo con esto. Este episodio va dedicado, ¿verdad? Y esto me toca mucho, ¿verdad? Pero va dedicado con mucho amor a estos guerreros y guerreras que todos los días enfrentan una vida con dolor agudo, o sea, continúan funcionando y luchando, aún en medio de su crisis, ¿verdad? Personas valientes, resilientes y con coraje para tolerar algo que no deberían estar viviendo, pero que lamentablemente lo están. Así que este episodio va dedicado a mis hijas con condiciones autoinmunes, a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que están viviendo o viendo cómo un ser querido se va consumiendo en una condición que muchas veces causa más preguntas que respuestas. A todos ustedes desde aquí les envío un abrazo fuerte y les deseo salud y fortaleza de Dios. Yo misma, ¿verdad?, soy una paciente de dolor crónico y víctima de una burocracia médica que en vez de ser una respuesta se ha convertido en una condena. Más adelante, ¿verdad?, en este episodio yo voy a estar compartiendo mi propia historia y mi propia lucha, ¿verdad? Vivir con dolor todos los días es una realidad para millones de personas alrededor del mundo. No es un dolor pasajero, ¿verdad? No es algo que tú digas, o se me va a quitar con una Tylenol, ¿verdad? Es que esté haciendo yo promoción a medicamentos, ¿verdad? Vamos a decir, no se me quita con un medicamento para el dolor over the counter, ¿verdad? Este es un dolor que no es una molestia ocasional, es un dolor que acompaña todos los días, que limita, que cansa, que frustra, que a veces desespera, o sea, y sin embargo quienes viven con dolor crónico también muestran una fortaleza extraordinaria, o sea, es una resiliencia que inspira y una fe que sostiene aún en medio de la incertidumbre, ¿verdad? ¿Y qué es el dolor crónico? Si empezamos a ver y a entrar en detalle. El dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses, no siempre tiene una causa visible y muchas veces está relacionado con condiciones autoinmunes, inflamatorias o neurológicas. Afecta el cuerpo, pero también la mente, las emociones, la vida social, laboral y espiritual. Datos recientes de la CDC: 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos vive con dolor crónico y aproximadamente 7% vive con dolor crónico de alto impacto. O sea, es decir, dolor que limita actividades diarias. O sea, te va a limitar completamente. Condiciones autoinmunes que pueden causar este dolor crónico. Bueno, las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmunológico, ¿verdad?, te ataca por error a los tejidos sanos, ¿verdad? Dice que tú eres mi enemigo y te voy a atacar y te voy a atacar y te voy a atacar y tú te convertiste, ¿verdad?, en el enemigo de tu propio sistema inmune. Muchas de estas condiciones producen dolor persistente y estamos hablando de que sí, es dolor persistente, o sea, todos los días, en todos los días, de todo momento tienes dolor. Una de ellas es la artritis reumatoidea, ¿verdad?, o reumatoide. Esta causa dolor en las articulaciones, rigidez matutina, inflamación, fatiga extrema, puede deformar, ¿verdad?, las articulaciones con el tiempo y las estadísticas dicen que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial.
El lupus eritematoso sistémico, o como se le conoce también por sus siglas LES, es dolor articular, dolor muscular, erupciones cutáneas, sensibilidad al sol, fatiga severa. Y la estadística dice que el 90% de los casos ocurren en mujeres, o sea, es más propenso en las mujeres. ¿Y qué tal de la fibromialgia? ¿Verdad? La fibromialgia no es autoinmune, pero frecuentemente coexiste con ellas. O sea que si tú puedes tener tal vez lupus y tener fibromialgia, o puedes tener artritis reumatoidea y tener fibromialgia. O sea, esta va de la mano muchas veces con otras condiciones que sí son autoinmunes. ¿Y qué es la fibromialgia? Pues por ejemplo, dolor generalizado, problemas de sueño que te da, ¿verdad? Insomnio. Niebla mental, o lo que le conoce como la brain fog, o sea, te olvidas de las cosas, tienes problemas de memoria, todas esas cosas te afectan. Hipersensibilidad al tacto. O sea, lamentablemente cuando te tocan, te duele. Te tocan, pueden tocarte simple, te pueden dar un abracito simple, o tal vez te pongan la mano y te dio dolor, un dolor fuerte, ¿verdad? Las estadísticas dicen que de un 2 a un 4% de la población sufre de esta condición de fibromialgia. Esclerosis múltiple o EM, ¿verdad? Produce, ¿verdad?, dolor neuropático, espasmos musculares, debilidad, problemas de equilibrio. Entonces, las estadísticas dicen que más de 2.8 millones de personas en el mundo están sufriendo de esclerosis múltiple en este momento. La enfermedad celíaca, ¿verdad?, o el celiac disease. Se produce dolor abdominal, dolor articular, migrañas y fatiga. 1 de cada 100 personas en el mundo tiene esta condición. La enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿verdad? Produce dolor abdominal crónico, inflamación intestinal, dolor articular. Vean cómo prácticamente todas estas condiciones te van a producir dolor. Más de 3 millones de adultos en Estados Unidos sufren esta condición, solamente en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las causas más reconocidas de estas condiciones, ¿verdad? Pues las enfermedades autoinmunes y el dolor crónico no tienen una sola causa. Son multifactoriales, es decir, surgen de la interacción entre genética, ambiente, estilo de vida y factores emocionales. Los factores genéticos, por ejemplo, la persona con familiares que padecen enfermedades autoinmunes tienen mayor predisposición. Se han identificado más de 80 genes relacionados con autoinmunidad. Por ejemplo, HLA-DRB1, de nuevo HLA-DRB1 en artritis reumatoidea y PTPN22 en lupus. Así que si ustedes quieren buscar, ¿verdad?, profundizar en cuáles son esos tipos de genes, pueden conseguirlo. La genética no determina el destino, pero sí abre la puerta, ¿verdad?, a la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los factores ambientales? La exposición al virus, como por ejemplo Epstein-Barr, COVID-19. Sí, después de COVID-19 se ha visto que muchas personas han empezado a desarrollar condiciones autoinmunes, ¿verdad? Volvió loco el sistema de las personas. O citomegalovirus, ¿verdad? Estas pueden activar respuestas autoinmunes. Yo diría que una de las que más a mí me choca es lo del COVID-19, porque se ha visto un aumento exagerado en personas que están teniendo condiciones, ¿verdad?, autoinmunes. Los contaminantes, por ejemplo, como los pesticidas, metales pesados, alteran el sistema inmunológico. Deficiencia en la vitamina D y falta de luz solar también se asocian con mayor riesgo. El estrés crónico y el sueño insuficiente son detonantes potentes. Por eso están creciendo muchos los casos. Nosotros estamos viviendo con estrés crónico todos los días. O sea, desde que te levantas, las noticias, todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo en este mundo, incluso tu vida diaria, tienes que levantar a los niños, llevarlos a la escuela, tienes los bebés, tienes el marido, tienes las tareas de la casa, tienes que ir a hacer la compra, tienes que hacer los deberes, whatever. Tienes que trabajar, tienes que hacer tantas cosas. La vida es un continuo estrés y el estrés puede traer estas condiciones. Factores alimentarios y metabólicos, por ejemplo, dietas ultraprocesadas, exceso de azúcares y grasas trans aumentan inflamación sistémica. El intestino juega un papel clave, ¿verdad?
El síndrome del intestino permeable permite que toxinas y proteínas activen el sistema inmune. Estudios del NIH en el 2025 muestran que la microbiota intestinal alterada está presente en más del 70% de los pacientes con condiciones autoinmunes. Factores emocionales y psicológicos también afectan. El trauma emocional y el estrés prolongado puede alterar el eje hipotálamo pituitaria adrenal, afectando la inmunidad. La Harvard Medical School en el 2024 reportó que el estrés crónico aumenta marcadores inflamatorios como el IL-6 y el TNF-A vinculados al dolor persistente. ¿Por qué cada día hay más casos? O sea, los estudios coinciden en que el aumento es real y sobre todo acelerado. Las estadísticas globales que dicen en los últimos 30 años los casos de enfermedades autoinmunes han aumentado entre un 300 a un 500%, según la Autoimmune Registry del 2025. El dolor crónico afecta hoy a una de cada 5 adultos, ¿verdad? A uno de cada 5 adultos en el mundo. Y las mujeres representan el 80% de los diagnósticos autoinmunes. O sea, las mujeres nuevamente son más propensas. Factores sociales y ambientales, ¿verdad? Pues mayor exposición a los químicos y microplásticos. Microplásticos es una situación bien grave, bien grave. Cambios en la alimentación y el sueño, aumento del estrés laboral y social, ¿verdad? Pandemias virales que activan respuestas inmunes anómalas, falta de acceso a atención médica temprana, porque también muchas veces las personas vienen batallando con unos síntomas, pero no han tenido la forma de poder ir a un médico, ¿verdad? Y de esta manera, pues, la detección temprana es importante para el tratamiento. Factores médicos, ¿verdad? Y diagnósticos. Mejor tecnología diagnostica, revela más casos, pero también hay subdiagnósticos. O sea, la World Autoimmune Research Foundation encontró, ¿verdad? Y estima que hasta el 50% de los casos permanecen sin diagnosticar por falta de especialistas o por síntomas difusos. ¿Y qué dicen los estudios, ¿verdad?, sobre el sufrimiento invisible? El Journal of Pain Research en el 2024 encontró que el 42% de los pacientes con dolor crónico sienten que sus médicos no creen en su dolor. A mí me ha pasado y me pasa, y a muchos le pasa. El Lancet Rheumatology reportó que el retraso promedio en diagnósticos autoinmunes es de 4.6 años. Mentira. Digo, no es que le diga yo embustero. Es que al día de hoy, eso fue el 2025, en el 2026, a veces tarda hasta más de una década en tú recibir un diagnóstico, lo cual es impensable, lamentablemente. El CDC en el 2025 indicó que más del 30% de los pacientes con dolor crónico no reciben tratamiento adecuado o son derivados erróneamente a salud mental sin evaluación física completa. Sí, porque te lo achacan a la ansiedad, al estrés, pero no te diagnostican. Te mandan a tomar un montón de medicamentos para los nervios, para la ansiedad, lo dicen que tienen problemas mentales, pero en ningún momento profundizan en ver qué está pasando físicamente, que puede ser lo que esté provocando todas esas condiciones, ¿verdad? Ese dolor. ¿Cómo nosotros podemos responder como comunidad y fe? Pues mira, promover la educación médica y empatía, enseñar a profesionales de salud sobre enfermedades invisibles, fomentar la escucha activa y validación del dolor. O sea, tenemos que crear también redes de apoyo, grupos comunitarios y eclesiásticos que acompañen emocionalmente. O sea, talleres sobre autocuidado, nutrición y espiritualidad. Abogar por políticas de salud, o sea, reducir tiempos de espera para especialistas, como me está pasando a mí. Yo llevo un mes esperando por un especialista que responda, desde que se envió un referido hace un mes atrás. Más de un mes, yo creo que bueno, se cumplió un mes. Y todavía es la hora que el doctor está pensando si me quiere atender o no, cuando todas las pruebas salieron con los indicadores todos altos. Yo vivo con dolor desde que me levanto hasta que me acuesto, pero todavía el doctor está pensando si me va a atender o no, el especialista, ¿verdad? Financiar investigación sobre autoinmunidad y dolor crónico, ¿verdad?
promover cobertura médica para terapias integrales, física, psicológica y espiritual. ¿Verdad? El aumento del dolor en el mundo no es solo un desafío médico, sino también es una llamada espiritual. Nos recuerda que el cuerpo humano es frágil, pero el alma puede ser fuerte. O sea, podemos estar adoloridos por fuera, pero nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y nuestro ser y nuestra alma puede estar fortalecida en Dios. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. El Salmo 32 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y muchas veces la sanidad no es la sanidad física, también es la sanidad espiritual. Es esta única fortaleza, ¿verdad?, que nosotros necesitamos y que solamente proviene de Dios. La fe no elimina el dolor, pero transforma, ¿verdad?, la manera de vivirlo. Las enfermedades son parte de la vida del ser humano. Dios puede sanar, claro que sí, esa es nuestra fe, pero Él también promete estar con nosotros en medio y a través de nuestras tribulaciones. Es por esto que como iglesia, familia y comunidad tenemos que enfocarnos en apoyar a estas personas y sus familias sin juzgar su fe. ¿Cómo? Enfocándonos en siempre recordarles que ellos no están solos, que Dios cuida de ellos y que la iglesia estará ahí siempre para soportarles. Ahora bien, ¿quiénes son más propensos? Como estábamos indicando, los estudios recientes muestran patrones importantes. Las mujeres tienen 2 y 10 veces más probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Personas con historial familiar de autoinmunidad, personas con altos niveles de estrés crónico, personas expuestas a ciertos factores ambientales, ¿verdad?, infecciones virales, toxinas, tabaquismo. Personas que están expuestos no solamente a los que fuman, sino también humo de segunda mano, ¿verdad?, que es mucho más malo, más crítico que el mismo fumador. Algunos grupos étnicos también tienen mayor riesgo en condiciones específicas. Por ejemplo, el lupus es más común en mujeres afroamericanas y latinas. El impacto que hay en la vida real del paciente, ¿verdad?, de quienes estamos sufriendo esto, y digo estamos porque, como les dije, o sea, yo hoy por hoy estoy viviendo dolor crónico. Después de una situación traumática, aunque ya yo llevaba años teniendo ciertos síntomas y los doctores seguían ignorando y evitando el diagnóstico, ¿verdad? El dolor crónico afecta al cuerpo, o sea, limita el movimiento, hay fatiga constante, hay problemas de sueño, dependencia de medicamentos. ¿Cómo afecta a la mente? ¿Verdad? Afecta provocando ansiedad, depresión, sentimientos de culpa y aislamiento social. La vida espiritual, ¿cómo se afecta? Bueno, preguntas difíciles como ¿por qué yo? ¿Dónde está Dios en mi dolor? Dificultad para participar en actividades de la iglesia y necesidad de acompañamiento pastoral. Y yo quiero agregar, las personas que vivimos con dolor constante, claro que queremos funcionar, claro que queremos poder pararnos las 50 veces que nos toque pararnos y sentarnos y pararnos y sentarnos a través del culto, ¿verdad?, del servicio. Pero muchos de nosotros, el dolor es tan intenso que a duras penas nos mantenemos parados un ratito y luego tenemos que quedarnos sentados. Y no es por irreverencia a Dios o por irreverencia al servicio, por rebeldía, no, es por cansancio, por dolor, porque nos cuesta pararnos, es bien doloroso, nadie sabe y también es vergonzoso, porque uno se avergüenza que la gente te vean parándote ahí con este dolor y tú quejándote y la gente te mira raro, porque muchas veces la gente dice, pero esta persona no es tan mayor o para estar teniendo este tipo de dolor o qué está sucediendo, o es porque está gordo, o es porque está gorda, tiene que rebajar, porque hay mucho estigma también, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad?, nosotros se nos afecta muchas veces. En mi caso en específico, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios está conmigo, que está conmigo con mi familia. Claro que sí, Dios está ahí, Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien nos da esa energía para pararnos todos los días a pesar de que estemos con dolor, nos da paz en medio de la tormenta. Pero hay personas que se afectan a nivel de que empiezan a tener dudas de su propia fe, ¿verdad? Y pasa. Y por eso nosotros como iglesia tenemos que darles la mano y ayudarles y recordarles de que no están solos, que Dios está ahí. Que a pesar de que ellos tal vez están pasando un dolor, una situación difícil que nadie más puede entender, a menos que la persona esté pasando por lo mismo,
pero Dios no te abandona. Dios está contigo, ¿verdad? Entonces, profundizando más en este impacto psicológico y psiquiátrico del dolor crónico, ¿verdad? Y de las enfermedades autoinmunes. El dolor crónico cambia el cerebro y la mente. O sea, el dolor persistente no solamente va a afectar el cuerpo, modifica la forma en que el cerebro procesa las emociones, la memoria y el estrés. Estudios de neuroimagen muestran que el dolor crónico, ¿verdad?, puede alterar la actividad de la amígdala, centro del miedo y ansiedad. O sea, la amígdala es el centro del miedo y la ansiedad. Altera la actividad de la amígdala. Reduce la conectividad en áreas relacionadas con la regulación emocional. Aumenta la sensibilidad al estrés y a los estímulos negativos. Esto significa que el dolor no solo se siente físicamente, sino que también se vive emocionalmente. El impacto psicológico más común en este tipo de condiciones es la ansiedad. Las personas con dolor crónico suelen experimentar miedo a que el dolor empeore. Se los puedo decir yo misma. O sea, yo me acuesto muchas veces en la noche y yo tengo a veces esta única sensación de que cómo será mi día mañana, tendré más dolor, tendré menos dolor, podré hacer algunas cosas, no podré hacerlas. Ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Y es lo que le digo, ¿cómo estaré mañana? Yo lo estoy viviendo, muchos lo están viviendo. Temor a perder independencia. Yo ahora mismo me tuve que dejar de trabajar, yo no podía ya responder por el dolor, por toda la fatiga crónica, todas estas cosas, y eso trae la preocupación por los problemas financieros, ¿verdad? Preocupación constante por citas médicas, tratamientos y diagnósticos inciertos, porque tardan en darte un diagnóstico, lo cual no debería de ser así. O sea, estudios muestran que de un 30 al 50% de quienes viven con dolor crónico desarrollan trastornos de ansiedad. Causa también depresión. La depresión es una de las consecuencias más frecuentes. El dolor constante agota emocionalmente, reduce la capacidad de disfrutar actividades, afecta el sueño y la energía y genera sentimientos de inutilidad o desesperanza. La American Psychological Association reporta que el 60% de los pacientes con enfermedades autoinmunes presentan síntomas depresivos significativos, ¿verdad? Y mientras tanto siguen sin ser diagnosticados y, ¿verdad?, y la burocracia médica tararira. Entonces, la niebla mental o difusión cognitiva, especialmente en pacientes de lupus, fibromialgia y esclerosis múltiple, ¿verdad? Esto incluye dificultad para concentrarse, problemas de la memoria, lentitud para procesar información, sensación de confusión o de mente nublada. Esto afecta la vida laboral, académica y espiritual. Además, puede generar vergüenza y frustración. Muchos lo estamos viviendo, ¿verdad? Para muchos de nosotros se nos hizo imposible continuar en el trabajo. El aislamiento social es otro. El dolor crónico es invisible, pero provoca sentir que otros no crean que tú tienes el dolor o te lo minimicen. Uno trata de evitar actividades por miedo a empeorar. A mí hasta limpiar la casa. Yo tengo que planificarme para limpiar mi casa, porque si yo me pongo a limpiar algo en la casa, al otro día estoy en la cama muerta. O sea, muerta, que no quiero mover nada. Cancelar planes constantemente. O sea, a veces la gente piensa que es que tú no quieres compartir con ellos. No es eso. Es que duele salir de la casa. El cansancio, el agotamiento, todo. O sea, la vergüenza de que te vean parándote con tanto esfuerzo, caminando con un bastón. O sea, y máxima cuando te viene de golpe. Cuando a veces tú dices, yo estoy viviendo un cuerpo que no es el mío. Es bien difícil. Entonces, otra de las cosas que hace que te aísles es sentirte que eres una carga para tu familia. Entonces, el aislamiento aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. El duelo emocional. Las personas con enfermedades autoinmunes viven un duelo por la pérdida de su vida anterior, la pérdida de capacidades físicas, la pérdida de independencia, la pérdida de sueños o metas que ahora se tienen que modificar. O sea, este duelo es real, profundo y es continuo, que es lo peor. El impacto psiquiátrico documentado. Bueno, las enfermedades autoinmunes pueden aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos debido
a inflamación sistémica, cambios neuroquímicos y estrés prolongado. O sea, trastornos depresivos mayores, más prevalentes en lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. La inflamación crónica puede alterar los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Los trastornos de ansiedad generalizada y pánico, o sea, el dolor impredecible y los brotes de autoinmune pueden desencadenar ataques de pánico, hipervigilancia, miedo constante a las recaídas, o sea, a los fleros. Trastornos de estrés postraumático, o sea, si aparecen algunos pacientes, o sea, sí aparece. Y las causas, ¿verdad? Son hospitalizaciones traumáticas, procedimientos invasivos repetidos, diagnósticos inesperados y el dolor extremo prolongado. Esto causa estrés postraumático. El riesgo aumentado de trastornos del sueño también, o sea, el dolor interrumpe el descanso. Se lo digo yo. Yo prácticamente tengo muchos problemas de sueño y la falta de sueño pues empeora condiciones como depresión, ansiedad, dolor y la capacidad cognitiva. O sea, es un ciclo difícil de romper. Entonces, el riesgo aumentado de pensamientos de desesperanza, o sea, no significa que la persona quiera hacerse daño, sino que la persona se siente atrapada, no ve salida, se siente agotada emocionalmente. Y aquí es bien crucial que haya un acompañamiento profesional, pero también un acompañamiento comunitario y un acompañamiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué factores empeoran el impacto emocional? Pues la falta de diagnóstico claro, que hoy en día, otra vez, burocracia médica me tiene a mí sinceramente frustrada, porque no te dan un diagnóstico claro, juegan contigo, juegan con tu salud, juegan con tu sistema, juegan con todo. Y mientras tanto se siguen llenando los bolsillos de dinero. Médicos que minimizan tus síntomas o que te hacen esperar por tan siquiera darte una cita médica. Familia que no comprende el dolor invisible. Falta de apoyo espiritual, estrés financiero por tratamiento. Porque te quedas sin trabajo, pero también entonces los gastos médicos son bien altos. Entonces ahí te ves más todavía con ese estrés. Cambios en roles familiares, porque entonces ya tú no puedes ser tal vez un proveedor, no, ahora tú eres un dependiente. Y eso afecta, eso duele. Los factores, ¿verdad?, que podrían proteger la salud mental, pues mira, terapias psicológicas o psiquiátricas, asistir a grupos de apoyo, ¿verdad?, una comunidad espiritual activa, tener ese apoyo de parte de la iglesia, la familia que tenga empatía, ¿verdad?, y los amigos y la comunidad empática, actividades que se adapten a las personas que tienen dolor. Vamos a incluir actividades que personas que tienen dolor crónico puedan participar. Educación sobre la condición y rutinas de autocuidado, ¿verdad? ¿Y cómo podemos acompañar desde la fe y la iglesia, ¿verdad? Validar el dolor. O sea, no decir, es que no parece que te duela, pero te ves bien. O sea, quizás es estrés. No, es mejor decir cosas como, mira, yo creo en tu dolor, yo estoy contigo y tu sufrimiento importa. O sea, además de también hablarle de cómo Dios en medio de todo eso está con ellos. A recordarle que mira, Dios está contigo también. O sea, estamos nosotros contigo, pero Dios, que es el más principal, que es el más importante, que es el que te creó, que es el que sabe, el que te ve todos los días, está ahí, está contigo. Él te sostiene, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la paz que necesitas. Eso es un recordatorio bien importante. Vamos a ofrecerle espacios seguros, mira, grupos de oración adaptados. Los hermanos no pueden arrodillarse con dolor extremo. Mira, vamos a tener grupitos de oración donde pues el hermanito puede estar sentadito, ahí en su dolor, pero puede estar sentado. Si no, si es un grupo de oración, mira, vamos a tener también conexión virtual, donde también hermanos se puedan unir virtualmente a los cultos de oración o a los grupos de oración. Actividades con descansos, sillas cómodas. Sería bueno, ¿verdad? Yo sé que es una inversión, pero eventualmente las iglesias tienen que empezar a pensar en eso también, en cómo nosotros tenemos estas adaptaciones para nuestra sociedad, nuestros hermanos, nuestros amigos que tienen condiciones autoinmunes, ¿verdad? Iluminación suave, porque la iluminación afecta
afecta porque todas estas condiciones te afectan también neurológicamente. Ritmos tranquilos. Claro que está bueno un corito de fuego. Claro que sí. Los coritos de fuego del tiempo de antes y los coritos de fuego que hoy en día también hay. Pero vamos a tener también ritmos tranquilos, porque muchas personas también quieren gozarse de la adoración y de la alabanza y tal vez no pueden aplaudir, porque aplaudir duele. Yo les digo, yo voy a la iglesia y muchas veces yo quiero expresar con mi cuerpo mi adoración y mi alabanza, pero mi cuerpo está con dolor, es una realidad. Entonces, muchas veces muchos hermanos quieren hacerlo, quieren participar, pero tener un balance, un balance. Sobre todo, bien importante, acompañamiento pastoral, o sea, las visitas. Si usted ve que el hermanito ha estado varios días que no ha ido a la iglesia, es una persona que usted sabe que vive con dolor, vamos a planificar una visita, vamos a llamarle y vamos a dejarle saber, mira, quisiera pasar a verte, quisiera tener un rato para hablar contigo, no sé, para escucharte. O sea, llamadas telefónicas, súper importante, mensajes de ánimo. Mira, voy a mandarle una tarjetita de estas de mensaje que les recuerden que Dios está contigo. Mi hermana hizo eso conmigo. Mi hermana me envió un mensaje hermoso. Esta mañana yo lo leí y me llenó el corazón. Y dije, mira, gracias, porque me hacía falta escuchar eso. Me hacía falta leer eso. Lecturas bíblicas. Vamos a enviarle versitos que le recuerden de que, Dios está contigo, no estás solo. Y oraciones personalizadas, ¿verdad? Versículos bíblicos que uno puede enviarle a la persona que fortalecen la salud emocional, por ejemplo, el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mateo 11:28 es otro. Mira, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Segundas de Corintios 1:3-4 dice, el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con la burocracia médica? Porque eso es un tema que yo sí quiero tocar. La realidad es que el sistema de salud actual está fallando a los pacientes con dolor crónico y enfermedades autoinmunes, especialmente a quienes aún no tienen diagnóstico. Los estudios más recientes muestran 3 problemas principales. ¿Cuáles? Sobrecarga del sistema y falta de especialistas. En Estados Unidos, el tiempo promedio para ver un reumatólogo es de 3 a 6 meses. Y yo te diría que no solamente un reumatólogo, un neurólogo también toma un montón de tiempo. En algunas regiones la espera supera hasta los 9 meses. Hay menos de 6,000 reumatólogos para más de 50 millones de personas con enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Menos de 6,000 reumatólogos. La falta de formación en enfermedades autoinmunes complejas. Por ejemplo, muchos médicos primarios no están entrenados para reconocer los síntomas tempranos, especialmente cuando son invisibles. Entonces, cosas como, por ejemplo, la fatiga extrema, dolor migratorio, niebla mental. El dolor migratorio, a que tengas un dolorcito aquí y de momento después se te pasó acá. Y así, porque es una cosa súper loca, le digo. Cuando tu cuerpo está atacándose a sí mismo, es una cosa que es fuera del entendimiento, ¿verdad?, humano. Síntomas que van y vienen, dolor sin inflamación visible. Entonces, esto lleva a que los pacientes sean etiquetados como, puede ser a causa del estrés y la ansiedad, o tal vez está teniendo una depresión o somatización, ¿verdad? Y se les niega pruebas diagnósticas necesarias. Yo no creo que sea necesario. A veces te miran nada por encima y te dicen, no, yo no creo que tú estés teniendo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los protocolos burocráticos? Muchos sistemas médicos exigen múltiples visitas antes de autorizar pruebas. ¿Y qué significa eso? Mira, dinerito que te van sacando. Pruebas preliminares que no detectan autoinmunidad. O sea, pruebas que a veces ni tan siquiera vale la pena que te las hagan, pero te las exigen. Entonces, derivaciones que tardan meses, como me está pasando a mí. Me mandaron a un reumatólogo que todavía es la hora que está pensando si me puede atender o no. Si tiene espacio o no para mí, y si mi caso es demasiado grave o no, para él entonces verme. O a lo mejor hay que esperar que yo me empeore mucho más, entonces para caer en la lista. Entonces, seguros que rechazan estudios avanzados, porque también los seguros médicos
Los seguros médicos, o sea, te mandan a hacer un doctor, dice, hay que hacerle esta prueba. Y el seguro médico dice, no, yo no creo que sea necesario. ¿Quién es el doctor? ¿El seguro o el doctor? Porque el doctor es el que tiene la capacitación. No, por eso los seguros médicos son la burocracia. Es que, no creo. Mándale a hacer esto primero antes de que le hagas esto otro. Mira, eso es drenar la economía de una persona que apenas está pudiendo ir a trabajar. Le estás aumentando más el estrés, le estás aumentando más la ansiedad. ¿Qué está pasando? Entonces, todo esto retrasa el diagnóstico que podrían hacerse en semanas. Algo que supone que se puede tomar en semanas tarda años. Entonces, ¿por qué algunos médicos ignoran los síntomas o dilatan los diagnósticos, verdad? Algunos de ellos, no es maldad, es un sistema roto. Pero el impacto es totalmente devastador. O sea, lamentablemente, muchas de las cosas, ¿verdad? Hacia, ¿verdad? Las enfermedades, muchas veces dicen, si no hay inflamación, fiebre o marcadores claros, muchos médicos descartan el dolor. La persona tiene dolor, tal vez no hay inflamación, tal vez no hay fiebre y tal vez no hay marcadores claros, pero la persona está con dolor. Otra cosa es también la cuestión del género. Estudios muestran que las mujeres esperan 65% más tiempo para recibir diagnóstico de dolor crónico. Sus síntomas son más frecuentemente atribuidos a ansiedad y las mujeres latinas y afroamericanas son las más ignoradas. Falta de tiempo. Las consultas duran 7 a 12 minutos. Es imposible evaluar condiciones complejas en ese corto tiempo. Entonces, falta de conocimiento actualizado. Muchas enfermedades autoinmunes han aumentado en los últimos 20 años, pero la educación médica no ha crecido al mismo ritmo. Entonces, fatiga del sistema. Los médicos están agotados, saturados y presionados por seguros y hospitales. Porque los poquitos que quieren ayudar, los seguros médicos les da por fastidiar. Entonces, ¿cuántas personas viven con dolor crónico sin diagnóstico? ¿Verdad? Los números son alarmantes. Dolor crónico sin diagnóstico claro. Más de 50 millones de adultos en Estados Unidos viven con dolor crónico. De ellos, 20 millones tienen dolor crónico de alto impacto. Se estima que entre el 30 y el 40% no tienen diagnóstico definitivo. Muy cierto. Enfermedades autoinmunes sin diagnosticar. Según la Autoimmune Association, 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad autoinmune. Hasta el 50% tarda de 4 a 7 años en recibir diagnóstico. 45% recibe al menos un diagnóstico incorrecto antes del que es correcto. De fibromialgia y dolor neuropático se estima que 2 de cada 3 personas con fibromialgia pasan años sin diagnóstico. El dolor neuropático es diagnosticado erróneamente en hasta el 40% de los casos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a quienes sufren sin diagnóstico, verdad? Y aquí es donde la familia, la comunidad y la iglesia pueden ser un puente de esperanza. La familia. Vamos a acompañar a la persona a las citas médicas, ¿verdad? Si se puede, la persona organizarnos, ayudarle, ayudar a documentar los síntomas de esa persona, validar el dolor aunque no se vea, defender al paciente cuando el médico minimiza los síntomas, investigar especialistas y clínicas, ¿verdad? Vamos a darle la ayuda. Muchas veces, muchas de las personas están tan cansadas que hasta dicen, ya me rindo. O sea, vamos a empujarlos un poquito a, no te rindas. Yo estoy contigo y te voy a ayudar a buscar la ayuda. Como comunidad, mira, vamos a crear grupos de apoyo locales. Vamos a ofrecer transporte, comida, ayuda práctica, educar sobre enfermedades invisibles, ayudar a navegar los seguros médicos, vamos a poner voz, vamos a ayudar. Es importante. Entonces, como iglesia, la iglesia puede ser un refugio para quienes el sistema ha ignorado por completo. O sea, vamos a crear ministerios de acompañamiento, vamos a ofrecer oración, escucha y apoyo emocional, vamos a adaptar actividades para personas con dolor, enseñar sobre compasión hacia el sufrimiento invisible, empatía. Yo le he dicho, vamos, la iglesia necesitamos educar sobre empatía, punto. Ayudar a conectar con recursos médicos y legales, ¿verdad? ¿Qué acciones concretas pueden cambiar este panorama? Pues mira, documentarlo todo. Ayuda a que los médicos tomen en serio tus síntomas. Ponte a documentar, escribe todos tus síntomas, todo lo que te esté pasando, todo lo que te dio racha en las manos de la nada, como me pasa a mí muchas veces. Apuntar todos esos síntomas. Busca segundas opiniones, no te rindas, busca segundas opiniones, especialmente de reumatólogos, neurólogos o especialistas del dolor, busca.
No te quedes con una sola respuesta porque muchos de ellos te van a querer ignorar. Solicitar pruebas específicas. Por ejemplo, no es diagnóstico, pero sí es empoderamiento. Por ejemplo, un ANA, un panel de autoinmunidad, un PCR, un BSG, pruebas de inflamación, estudios neurológicos. O sea, siempre aclarándoles a ustedes que esto debe de ser solicitado por un profesional, of course. Tienes que pedírselo a un profesional. Unirte a organizaciones de defensa. Muchas de estas entidades luchan contra la negligencia médica. Por ejemplo, el Autoimmune Association, el US Pain Foundation, el Chronic Illness Advocacy and Awareness, Lupus Foundation of America, National Fibromyalgia Association. Todas estas entidades ayudan y están abogando y están ahí, dando el soporte porque es que es demasiado ya. Vamos a educar a la iglesia y a la comunidad. La ignorancia, ¿verdad?, es parte del problema y la educación va a ser parte de la solución. ¿Por qué es tan importante que la iglesia responda, verdad? Porque el dolor crónico no es solo físico, es emocional, espiritual y social. Entonces la Biblia nos llama a ver el sufrimiento invisible. El Salmo 82, 3 y 4 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. Gálatas 6, 2, como hemos mencionado, es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y así vamos a estar cumpliendo la ley de Cristo. En Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, la iglesia está llamada a ser la voz de quienes no son escuchados. Así que el dolor crónico sin diagnóstico, ¿verdad?, es una forma de sufrimiento silencioso y es una herida que no se ve, una lucha que no se reconoce, una espera que desespera. Pero no están solos, Dios los ve, Dios los escucha y Dios los acompaña, ¿verdad? Nosotros como familia, como comunidad de iglesia, podemos ser las manos de Cristo, ¿verdad?, para aquellos que están siendo ignorados. El impacto en la familia, cómo la familia se ve impactada en medio de todo esto, como estábamos mencionando. Mira, vamos a darle la ayuda también a la familia, a los cuidadores, porque ahora entonces tal vez la esposa tiene que trabajar 2 trabajos, o el esposo tiene que trabajar 2 trabajos, o la pareja, el familiar, whoever, tienen que empezar a tomar roles de cuidadores, ¿verdad? Hay cansancio emocional, preocupaciones constantes, o sea, temor, dificultad para entender el dolor invisible, tensiones económicas por tratamientos y ausencias laborales, que hay que faltar a veces al trabajo. ¿Qué podemos hacer, verdad, como familia y comunidad? Como estábamos indicando, vamos a escuchar sin juzgar, vamos a crear grupos de apoyo, vamos a enseñar sobre compasión, empatía, muchas cosas que podemos hacer. Y súper importante, ¿verdad?, buscar apoyo. Hay una entidad que se llama National Alliance of Mental Illness. Estas dan support, ¿verdad?, porque como dijimos, todas estas condiciones afectan también la parte neurológica y psiquiátrica, ¿verdad?, y emocional. El Mental Health of America, el MHA, y vamos a buscar información en las redes, ¿verdad?, en la web, sobre grupos de apoyos locales. En muchas iglesias y hospitales los hay. El dolor crónico, ¿verdad?, no define a una persona, no es su identidad, ni tampoco es su destino, tampoco define lo que esa persona vale. O sea, cada persona que vive con dolor es profundamente amada por Dios y merece, ¿verdad?, ser acompañada con dignidad, con mucha compasión y con esperanza. O sea, nosotros como iglesia, como comunidad y también como familia, podemos ser esa luz en medio de su oscuridad, y podemos ser las manos que les sostengan, esa voz que les anime, pero también ese corazón que les abrace. Así que este episodio yo espero que sea un recordatorio de que nadie debe de caminar solo, ¿verdad?, en medio de su dolor. Nadie. Como yo les dije, tanto yo estoy pasando en este momento un dolor crónico no diagnosticado, no puedo trabajar, todos los días es un reto, todos los días es
la expectativa de cómo va a ser mi día, si yo voy a poder ser productiva. Es doloroso, es triste ver a mi esposo que tiene que tener que ser el único que está trabajando en este momento, el único que está dando el sostén económico. Pedirle a Dios que le dé fortaleza para que pueda seguir teniendo ese rol en lo que yo me recupero. Todas esas cosas que pasan y ocurren y el dolor, o sea, el dolor es algo que es inexplicable. Y yo nuevamente les digo, este episodio va dedicado a todos esos guerreros, esas guerreras, a todas esas personas que están viviendo con este tipo de situación todos los días. Mira, Dios te ama tanto. Y tú no estás solo, tú no estás sola. En medio de tu dolor Dios te ve. En medio de tu dolor Dios te da la fuerza. Esa fuerza espiritual, esa paz. Yo le digo a mi familia, yo le digo, mira, yo tengo dolor, pero yo no estoy enojada con Dios. Dios no me ha hecho nada malo a mí. Nada malo. Yo no le pregunto, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? No. Yo soy un ser humano, este cuerpo es carne, uno se va a enfermar. Pero hay algo que yo vivo agradecida todos los días. Y es que el gozo de mi corazón no me lo quita esta enfermedad. Yo podré sentirme triste en algún momento, claro que sí, me duele, claro. Pero mi corazón está en paz con Dios. Y yo sé que Dios está ahí. Y que en momentos donde yo tenga dolor fuerte y yo llore, yo sé que la paz de Dios viene a mi corazón. Y en momentos en que esté yo en desesperación, claro, soy humana, me puedo desesperar, pero yo clamo a Dios y Dios responde. Y Dios está proveyendo, eso es lo mejor. Mira, Dios provee. Dice su palabra que yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios provee. Y tal vez tú estás pasando una situación en la cual no puedes trabajar por una condición de salud, por vivir con dolor, o tal vez se redujeron tus horas de trabajo, pero Dios te va a proveer. Confía en Dios, que Dios te va a proveer, y en medio de toda esta situación Dios va a poner recursos. Solamente lleva a Él tu carga, lleva a Él tu dolor, clámale a Él y Dios te va a responder. Y desde aquí, desde mi corazón, yo te abrazo, te entiendo, sé por lo que estás pasando, pero es por esa razón que te digo, no estás solo ni estás sola. Habemos muchos que estamos en esta situación, debemos. Solamente no te rindas, sigue luchando cada día, no te hagas daño a ti mismo, no estás solo, busca ayuda. Y si en algún momento esa idea pasa por tu cabeza de tú mismo causarte algún tipo de daño, busca ayuda psiquiátrica, busca ayuda psicológica, llama a alguien, comunícate, pero no te quedes en esa, ni tampoco pienses que esa es la salida, porque no lo es, no estás solo, no estás sola. Así que desde mi corazón yo le pido a Dios que Dios llene tu vida de esa paz, de esa tranquilidad, del gozo, y que te dé fuerzas, que Dios te dé fuerzas. Y por favor, como siempre les digo, compartan. Si este video, ustedes creen que hay alguien que necesita esta ayuda, compartan el video. Yo voy a dejar una lista de las entidades que ayudan y que abogan por estas condiciones en los comentarios. Pero por favor, comuníquense con nosotros si ustedes necesitan también ayuda en buscar esos recursos. Aquí estoy yo. Claro que sí les quiero ayudar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo. Y aquí estamos para servirles a Dios, a ustedes, ¿verdad? En lo que nosotros podamos ayudarles. Cuenten con nosotros, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Bye.